Buen día con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta quinta ponencia de Aprende a analizar la ENDES con el paquete de estadística. Trata- Perfecto. Esta ponencia trata de generar variables, explícitamente peso, violencia psicológica y o verbal, la variable violencia física y violencia total. Son cuatro variables que se crea a generar, tanto para la ENDES 2012, 2017 y 2022. ¿Ok? Sin más, continuemos. A manera de repaso, nosotros en la ponencia anterior habíamos fusionado 5 bases de datos correspondiente a 4 módulos, ¿cierto? Y habíamos obtenido una base de datos única, a la cual denominamos Endes Violencia 2012.dta. DTA es la extensión para las bases de datos en el paquete estadístico. Y ahí ven ustedes en pantalla, de color verde, las 5 bases de datos que fusionamos, que corresponden a 4 módulos que están viendo. Esto a manera de ejemplo para el año 2012. El procedimiento se reitera, va a ser el mismo para el año 2017, para el año 2022. Entonces, cuando ya obtuvimos la base de datos final en Desviolencia 2012, pues ahí las bases de datos y los módulos ya dejan de tener, de alguna manera, no aparecen en dicha base de datos final. Pero para organizarnos, lo había presentado de esta manera. Lo que nos importa ahora son las variables que contiene esa base de datos. De ese pool de variables que contiene la base de datos, que son muchos más que las que están viendo en pantalla, para efectos del análisis y poder responder las dos preguntas de investigación que nos hemos planteado desde la primera presentación, van a ser las que ven en pantalla. Estas son las variables que se encuentran en la base de datos en Desviolencia 2012 que nosotros vamos a, reitero, en esta base de datos hay más variables producto de la fusión de estas, pero tenemos que prestar atención a las que están viendo en pantalla y que logramos identificar estas variables también ya explicadas en ponencia. Muy bien, continuemos. ¿Cómo se reporta la violencia en relación de pareja? Si nosotros revisamos la literatura científica y vemos publicaciones previas, por ejemplo, en otras latitudes, y para ello, a manera de ejemplo, les muestro la que se realizó en un país de Ruanda, que también utilizó encuesta demográfica de salud y trató el mismo tema, violencia en relación de pareja o violencia íntima de pareja. Ellos, dentro de sus resultados, por ejemplo, muestran este gráfico. Obviamente, tienen más resultados, pero para mostrar el hecho, creo que el gráfico ilustra muy bien. Si ven ustedes, ahí tenemos violencia emocional, tanto para mujeres como varones, violencia sexual, tenemos violencia física, dos de esos tres, es decir, violencia física o sexual, o cualquiera de los tres, violencia física, sexual o emocional. En la cuarta tenemos cualquiera de los dos, ya sea violencia física o sexual, y en la última cualquiera de los tres, física, sexual o emocional. Habíamos comentado previamente que la violencia en relación de pareja se podría dar en ambas direcciones, de la mujer hacia el varón, del varón hacia la dama. La que nosotros vamos a analizar es la violencia en relación de pareja que sufre la dama. Pero lo que trato de enfatizar en este gráfico es que ellos mencionan 3 tipos de violencia en relación. En el gráfico, violencia emocional, la sexual y la física. Los 3 tipos de violencia en relación. Y nos vamos a un documento de Perú, de la ENDES. Ya les mencioné que cada ENDES tiene un informe oficial. Esta es brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que están viendo también en pantalla en el lado derecho. Dentro de sus resultados sobre este tema, podemos mostrar este gráfico. Y también nos habla de 3 tipos de violencia en relación a pareja. La psicológica y o verbal, solamente está abreviada como psicológica, pero psicológica y o verbal. La física y la violencia sexual. Y nos muestra una cuarta variable, que es violencia total, que vendría a ser cualquiera de las 3 previas.
ya sea violencia psicológica y o verbal, o violencia física o sexual, cualquiera de las tres violencias. Entonces, nosotros vamos a trabajar de igual forma. Tenemos que obtener información de violencia psicológica y o verbal, información de violencia física, información de violencia sexual. Y podríamos crear una variable también sobre violencia. ¿Ok? Este es el sustento del porqué de esta presentación. Continuemos. Haciendo un extracto, estoy cogiendo algunas de las variables para explicar de esta base de datos que ya logramos fusionar, denominada ENDES Violencia 2012. Recuerden ustedes que habíamos mencionado en ponencias anteriores que para poder hacer estimaciones adecuadas, necesitábamos recurrir a ciertas variables. Ejemplo, la variable conglomerado, que viene a ser en este caso V001, la variable factor de ponderación, que es V005, la variable estrato, que es V022. Tengo estas tres variables, ya está en mi base de datos. Sin embargo, no nos brinda la ENDES una variable denominada peso, que vamos a necesitar para nuestros cálculos. Y esta variable peso se obtiene de dividir la variable V005, que es el factor de ponderación, entre 1.000.000. Eso lo podemos generar. Sabemos cómo se obtiene, no nos brinda en la base de datos, pero podemos crear esa variable. Ahora, expliquemos lo siguiente. Dentro de la variable psicológica y o verbal, en la base de datos obtenemos la información que ustedes están viendo en pantalla. Es más, lo podemos organizar por situación. Ya por literatura, la violencia psicológica y o verbal a su vez se compone de tres situaciones. Las situaciones de control, la situación humillante y las situaciones de amenaza. Las situaciones de control está integrada por 6 variables. La variable D101A, D101B, D101C, D101D, D101E y la variable D101F. A manera de ejemplo, ahí he puesto el tenor de la variable D101A, que dice su esposo, compañero, se ponía celoso, molesto si usted conversaba con otro hombre. Entonces tengo 6 variables de situaciones de control. Una de situación humillante, que señala su esposo o compañero alguna vez le ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás. Y dos variables de situaciones de amenaza. De manera de ejemplo, una de ellas, su esposo o compañero la ha amenazado con hacerle daño a usted o a alguien cercano a usted. Entonces, en total tenemos 9 variables, 6 de situaciones de control, una de situación humillante, 2 de situaciones de amenaza. En total son 9. ¿De cuándo hablamos si la dama sufrió de violencia psicológica y o verbal? Si es afirmativo, en cualquiera de estas 9. Basta que una de estas 9 variables sea afirmativo, es decir, que la dama haya sufrido una de estas situaciones, ya sea mediante amenaza, ha sufrido de violencia psicológica y verbal. Pero esa variable consolidada no nos brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática en la base de datos. No encontramos esa información en la base de datos, pero podemos generarla. Entonces, tenemos que generar la variable violencia psicológica y verbal, que aquí le he denominado como siglas viole-ps, que va a tener 2 categorías. No sufrió violencia psicológica y o verbal, sí sufrió violencia psicológica y o verbal. Recordemos, para que sea así, basta que haya sufrido una de las 9 situaciones que se muestran previamente. Bueno, son 3 situaciones, una de las 9 variables, que sea afirmativo en una de las 9 variables. Y ya se señaló. Entonces, esa variable final tenemos que crear. Violencia física está integrada por 7 variables, la de 105A hasta la de 105. Ejemplo de la D105A, ¿cuál es el tenor? Su esposo, compañero, alguna vez le empujó, sacudió o le tiró algo, y así tenemos pues para cada uno de los demás.
Nos brinda en la base de datos también una variable D106 que nos dice, experimentó cualquier violencia menos severa, y esto se crea a partir de la variable D105A, la D105B, la D105C o la D105D. 4. Eso es si experimentó cualquier violencia menos severa. También nos brinda la variable D107, que señala experimentó cualquier violencia severa. Y ahí tenemos la D105E, la F o la G. En total ahí están los 7. Pero no nos brinda información si sufrió o no violencia física. Es decir, cualquiera de las 7 variables mencionadas previamente. O sea, ese consolidado final, si sufrió o no de violencia física, tampoco nos brinda. No está en la base de datos. Por ende, debemos crearla. Y debemos crear esa variable que estoy denominando viole-f, que tiene dos categorías. No sufrió de violencia física, sí sufrió de violencia física. El consolidado. Ahora hablemos de violencia total. Y ustedes dirán, ¿y dónde está la violencia sexual? Ahí les estoy mostrando dentro de violencia total. La ENDE sí nos brinda información de ese consolidado de violencia sexual, que es la variable D108, que señala textualmente experimentó cualquier violencia sexual. Y esa variable D108 se crea a su vez de dos variables previas, la variable D105H y la variable D105I. Entonces, cualquiera de esas dos previas, si sufrió cualquiera de las dos, hablamos y experimentó violencia sexual. Entonces, sí tengo una variable consolidada final, si sufrió o no violencia sexual. Cosa que no tenía para violencia psicológica y o verbal y tampoco para violencia física. ¿Cómo creo entonces la violencia total? Si sufrió o no violencia sexual, que ya la tengo, que es la variable de 108. Si sufrió o no violencia psicológica y o verbal, si sufrió o no violencia física, que voy a crear. A partir de estas tres, la variable de 108, la variable que le estoy denominando viole-ps, la variable viole-f, creo la variable viole-t, que es. Ok, entonces la violencia total, para poder crearlas, necesito si sufrió o no violencia sexual de 108, si sufrió o no violencia psicológica y o verbal, tenemos que crear, si sufrió o no violencia física, también tenemos que crear. Y así creamos estas. Ustedes, esto es el do file, una captura de imagen del do file que vamos a utilizar con el paquete Stata. Esto está disponible. Ya les mencioné en ponencias previas que esto está disponible en un repositorio que está en GitHub. En la descripción de este video pueden encontrar el enlace a este repositorio que ya les compartí previamente también. Y esto es lo que vamos a seguir, los pasos que vamos a seguir para poder nosotros crear esas variables. Es el do file. Quienes sepan utilizar el do file, pues ahí tienen a la mano y en el repositorio pueden encontrar esta misma información para el año 2012, para el 2017, para el 2020. Simplemente para... Pues vamos. Entonces, ahora abrimos el paquete estadístico Stata para mostrar cómo se hace este hecho. Repasamos un poco lo que habíamos hecho anteriormente. Voy a abrir mi base de datos. Recuerden ustedes que nosotros habíamos creado una base de datos denominada Endes Violencia 2012, que es la base de datos donde ya fusionamos las 5 bases de datos que, que habíamos explicado previamente. Entonces, yo voy a abrir esta base de datos ya fusionada, Endes Violencia. Esperamos unos segundos para que cargue la base de datos. Está cargando. Y ya se cargó. Ven que ustedes en variables, ya tengo la información de esta base de datos. Ahora, ustedes pueden explorar esta base de datos, obviamente, con el detenimiento que corresponde. Voy a cargar el do file para poder obtener también el do file del año 2012. En la diapositiva habíamos mostrado que es el punto 3, me dirijo hasta el punto 3. Estamos dividiendo en ponencia, pero esto lo pueden hacer de manera corrida, ¿no? Paso 1, paso 2.
3 y así sucesivamente. Ahora vamos a explicar el punto tres, generación de variables. Espero que ahí se pueda ver. Ya estamos en el. Regreso al paquete estadístico Stata. No olviden que cuando comienzan a trabajar con el paquete estadístico Stata es importante indicar, como lo estoy haciendo, el directorio de trabajo. Vamos a archivo, cambiar directorio de trabajo. En mi caso, estoy trabajando con un disco externo. Ya sugerí previamente que lo pongan en una carpeta de su computadora o de su laptop. Yo estoy en un disco externo. Dentro de esta me voy a GitHub y ahí dentro de ella en el año 2012, esa va a ser mi directorio de trabajo. Ya indiqué, acepto y ya está establecido. Ok, ya tengo el directorio de trabajo. Sí. Es más, esto debería ser el primer paso que deben antes de cargar la base de datos, pero ya estamos en. Para proceder a generar, una vez que ya está cargada la base de datos, y bueno, está indicada en primer lugar el directorio de trabajo, si vamos de forma ordenada, se cargó la base de datos y abrimos el do file para poder trabajar. ¿Cómo se procede? Muy simple, si tienen el do file es bastante sencillo. Para generar la variable peso, sabemos nosotros, esto resulta de la división de la variable V005 entre 1.000.000. Entonces yo voy a generar esta variable. Voy a copiar, reitero que en el ToFile se puede hacer de manera mucho más rápida. Para efectos didácticos vamos a copiar esta información, vamos a pasar al paquete estadístico, donde está en comando, hago Enter, y esta es la que vamos a dar esta información. Hacemos Enter, vamos paso por paso. Lo que he hecho ahora con este comando generate, que abreviado sería gen, que viene del inglés generate, generar. Estamos generando una variable que estamos denominando peso, que no es otra cosa de la división de la variable V005 entre 1.000.000. Si he generado esa variable, lo tengo al final. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Dentro de mi ventana de variables que ven en pantalla en el lado derecho, al último, acabo de generar una variable peso. Ahora, ¿qué es la etiqueta? La etiqueta no viene a ser otra forma que explicitar qué significa esa variable, brindar un poco más de detalle de lo que significa esa que he denominado peso. Entonces le podemos brindar una etiqueta con este comando, label. Label es etiqueta, ¿no? Etiqueta para la variable. Y dentro de esta variable, para ser exactos, peso. Entonces, lo que vamos a darle una etiqueta, copio nuevamente esa información, pego aquí en la barra o en la ventana de comandos. Ya, bueno. Mire, me voy nuevamente aquí en variables hasta el último y ya se generó. Estoy indicando que esta variable no es otra cosa que el resultado de haber dividido V005 entre 1.000.000. Ok, reitero, esta variable va a ser importante para efectos del análisis de la base. Ok, listo. Ya generamos la variable peso, así de simple. Procedemos con lo siguiente. ¿Cómo vamos a generar la variable psicológica con este comando? Ahora, yo voy a copiar este comando y voy a explicarlo también. Ustedes tendrían que seguir el paso a paso que está aquí, pero permítanme explicar. Pego el comando, ya está. Y aquí, ¿qué estamos haciendo antes de darle un enter? Estamos generando una variable, gen, o lo explico en el do file. Vamos a Vamos a generar una variable que le estamos denominando viole-ps, que es violencia psicológica y verbal. Y le vamos a esa variable que estamos generando, le vamos a dar el código de 1, ya que hay un condicional. O sea, va a tomar un código 1 si la variable D101A es igual a 1. La D101B tiene este código 1. La D101C tiene este código 1. Así sucesivamente. O. Esta barrita indica O. Recuerden que tenemos dentro de la variable psicológica y o verbal 9 variables. Y basta que sea afirmativo en una de las 9 y ya sufrió de violencia psicológica. El código 1 va a significar que sí ha sufrido violencia psicológica. Por eso es el O.
O sea, afirmativo para la D101A o afirmativo para la D101B o afirmativo para la D101C. Y así. Podemos nosotros explorar esta variable D101A. ¿Por qué pones 1, Joel? Mi nombre es Joel. A ver, vamos a... Esta plataforma ya también he compartido con ustedes en ponencias previas, pero el enlace también va a estar o está en la descripción de este video. Y aquí nosotros vamos a variables y podríamos explorar un poco para entender el por qué se está haciendo. Aquí tengo el D103A. Vamos a ver qué variable es la que quería mostrarles. El D101A. Entonces voy de a un enter. ¿Y qué nos dice? Puedo desplegar esta acción. El D101A tiene tres categorías. Si ven acá, sí, no y no sabe, ¿no? Nos interesa el sí, pero ¿qué código toma el sí? 1. A nosotros lo que nos interesa es el código 1. El sí. El sí es código 1. Por eso es que estamos colocando nosotros. Entonces, va a ser positivo para violencia psicológica no verbal. Positivo le hemos dado código 1. Positivo nos referimos a que sí ha sufrido de violencia psicológica no verbal bajo el condicional de que para la variable de 101A sufrió este tipo de situación de control o sufrió este segundo tipo de situación de control o sufrió este tercer tipo de situación de control. Y así hasta llegar al sexto tipo de situación de control, que es el 10.1F. Y hacemos la misma lógica con las otras situaciones. Recuerden que tenemos una situación humillante y dos de amenaza. Pero en la situación humillante hemos hecho D103A1, D103A2, D103A3. ¿Por qué? Veamos. Vamos a explicar esto. Ahora buscamos D103. Lo que sucede aquí, y es bueno entender, por eso les dije que es importante leer y entender el cuestionario y estas páginas que les he mostrado, donde pueden encontrar mayor información, es que esto se divide en la siguiente pregunta. ¿Te ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás? Sí, en el código 1. No, en el código 2. Pero a su vez, acá menciona con qué frecuencia en los últimos 12 meses. Mucha frecuencia. Esto ya es siempre y cuando la respuesta pues fue 1, es decir, sí, sí la humilló. Si sí la humilló, a su vez pregunta, en los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia? ¿Con mucha frecuencia? ¿Algunas veces o nunca? Pero este nunca, algunas veces o mucha frecuencia corresponde a un sí. El no va a... Entonces, ¿por qué explico esto? Vamos a, antes de dar esta información, antes de brindar esta información, vamos a explorar esa variable. Voy a poner aquí, con este comando, uno puede explorar la variable de si ahora, ¿no? En la base de datos nos brinda esta información. Código 0 no, código 1 frecuentemente, código 2 algunas veces, código 3 nunca. Si uno ve la base de datos directo, probablemente no va a entender. ¿Cómo que no frecuentemente algunas veces o nunca? Si vemos el D103A, dice su esposo alguna vez la humilló. Si vemos las respuestas, los códigos, tenemos no, eso nos queda claro creo a todos. 1, frecuentemente, la humilló frecuentemente, podríamos entender. 2, la humilló algunas veces. Y 3, la humilló nunca. ¿Y en qué se diferencia ese nunca del no? Para poder entender esto, uno se va a esta plataforma y el nunca es parte del sí. El sí lo ha dividido en 3. Mucha frecuencia, algunas veces o nunca. Ese es el sí. ¿Okay? Entonces, si uno va acá, el sí es 1, 2 o 3. Eso es sí. Frecuentemente, algunas veces o nunca. El no es el 0, el código 0. Punto. Pero el sí está dividido en 3. Frecuentemente, algunas veces o no. Código 1, 2. Por eso es que aquí se pone D103A1 o D103A2
o D103A3. Porque cualquiera de estos tres es sí para esta situación lineal. El mismo razonamiento para las situaciones lineales. Ahora sí, explicado esto, voy a generar esa variable de violencia psicológica. Le estoy dando código 1, es decir, si sufrió de violencia psicológica, si se dio cualquiera de las 9 variables que ya explicamos. Hago Enter y aquí se ha creado esta variable de violencia psicológica. Una vez que está creado, ahora recodifico. Estos son pasos que ya tienen que conocer un poco de Stata, pero lo estoy explicando. Ellos que ya manejan esto es bien sencillo. Cuando uno, antes de dar esta información nuevamente, ¿qué pasa que si yo he creado esta violencia psicológica? Actualmente, que estamos todavía en el proceso de creación, si en este proceso de creación yo hiciera un tab, pongo el coma M es para ver mis datos perdidos, vemos que nosotros hemos creado con código 1 9.705. Hay 9.705 damas que tienen código 1. El resto está con punto, sin información. Es que yo solo he precisado un código, el 1, y he dado un condicional. Todos aquellos que cumplen con este condicional han pasado a tener el código 1, que son 9.705. Pero el resto ha quedado como información vacía, en blanco. Y de ahí uso un recode. Esto que está en blanco va a pasar a tener información 0. Eso es lo que está en el do file. Entonces ya no voy a tener datos perdidos. Todos ellos pasan a ser 0. ¿Cómo queda ahora? Vuelvo a repetir el mismo comando anterior. Ojo que ya precisé que todos aquellos que tenían puntito, es decir, sin información, pasan a ser 0. Si ven ustedes, ya no hay información perdida. Toda esa información perdida pasó a ser información 0. 14.180. Pero ojo, 0 significaría para nosotros que no sufrió de violencia psicológica y o verbal. Pero, ¿cuántas damas respondieron esta pregunta? ¿Todas? ¿Cómo veo esto? Pues regresamos cuando hicimos el codebook para el D103A. Habían 10.405 damas que no habían brindado información. Información en blanco, vacío. 10.405. Y lo mismo sería si utilizamos otra variable como violencia sexual. Recuerden que violencia sexual es el 10.108, como ya lo habíamos mencionado. Si hago esto, para violencia sexual también tengo 10.405 damas. No tengo información perdida, vacía, 10.405. Entonces, yo no puedo tener información completa como que sí sufrió de violencia psicológica y o verbal 9.705 y no sufrió violencia psicológica y o verbal 14.183. Hay información, hay damas que no tengo información. O sea, no tengo información para ciertas damas. ¿Cómo preciso eso? Una forma de hacerlo, luego de haber hecho el análisis o la explicación que acabo de mostrarle, es con esto. Reemplazo y digo, me vas a reemplazar con información vacía en mi variable psicológica verbal, si en la variable de 108 también está vacía. Es decir, las damas que no me mostraron información, déjalos como que no mostraron información. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y ya está. Hecho eso, ahora sí tengo mi variable psicológica y verbal creada de código. Código 1, sí, sufrió de violencia psicológica y o verbal, 9.705. Código 0, no sufrió de violencia psicológica y o verbal, 3.778. Información, ya, los 10.405 que coincide con la información brindada en otras palabras. Ya está. Una vez que ya creé, porque ya está creado, ahora simplemente explicito. Reitero, esta variable que he creado no tiene una etiqueta. Entonces asignemos una etiqueta a la variable. Para eso el comando label. Copio esto de aquí, pego, hago enter y ya se creó. La etiqueta de esta variable, si alguien dice que significa esa variable, pues violencia psicológica. Ya está creado. Continúo, ahora le pongo etiqueta a los códigos. Hemos dicho que 0 es no y 1 es sí.
pero todavía no hemos explicitado, eso lo sabemos nosotros. No le hemos explicitado al paquete estadístico. Con este comando estamos etiquetando los códigos 0 y 1, con no y sí. Procedemos, ya está etiquetado. Y finalmente con esto vamos a mostrar ya no 0 y 1, vamos a lograr mostrar dichos valores, las etiquetas de dichos valores, etiquetas de 0 y 1. Entonces, mis tablas ya no van a salir con código 0 y 1 con este último comando, sino ahora van a salir con el sí. Veamos, ahora sí, ya no sale, miren, acá decía viole PS, ahora sale su etiqueta, violencia psicológica y verbal, mucho más. En vez de 0 y 1, ahora oh, sí. Y ahora podemos trabajar de mejor forma. De esta misma lógica, siguiendo el mismo principio, se crea la variable para violencia física. Igual, genero una variable que le vamos a denominar violencia física. Le damos el código 1, significa que sí, sí sufrió de violencia física, sí tiene una de estas dos. Recuerden que había dos variables que eran el consolidado, violencia severa, violencia física severa y menos severa. Cualquiera de los dos, si sufrió de violencia física menos severa o violencia física severa, cualquiera de los dos, y tengo el O, y hago el mismo procedimiento, el mismo principio que para violencia psicológica y o verbal. Recodifico violencia física con el punto, lo que es cero, indico a aquellas mujeres que no brindaron información que se queden como que no brindaron información, un punto, es sin dato, etiqueto a la variable violencia física como violencia física, a la variable viole-f, etiqueto a los códigos o los defino los códigos, a 0 como no y a 1 como sí, y indico que muestre el nombre de dichos códigos. El mismo procedimiento. ¿Cómo se haría esto de un solo cocacho, como diríamos en mi tierra, en el centro del país de donde vengo? Selecciono todo esto, miren, todo, y aquí voy y ejecuto lo que estoy seleccionando. Y automáticamente, eso es una de las grandes ventajas del DoFile. No tengo que hacerlo paso a paso. Ya se generó. Voy al final y aquí tengo violencia física. ¿Se dan cuenta? Estoy mostrando en la ventana de variables, vean el cursor, ya está etiquetado. Perfecto. Simplemente corrí el DoFile de lo seleccionado. Seleccioné y corrí. Y se hizo todos los pasos, quieren el término de golpe. Y de igual forma, siguiendo el mismo principio que ya expliqué, generan la variable violencia. Es el mismo principio. Pongo el do file y ya. Ahí tenemos la variable violencia. Ya está generada. Bien. Espero realmente que esta parte, si no se entendió muy bien, puedan dejar algún comentario o en su defecto, pues revisen esta explicación. El video pueden ceder un poco hasta eso ya depende del conocimiento que tengan del paquete Stata. Y es un conocimiento que se adquiere con aquellos que todavía no han logrado entender el proceso y los comandos de igual manera. Nada, nuevamente, espero que haya sido provechoso esta charla y nos vemos en la sexta presencia. Cuídense. Bye bye.